Amigos, existe un musical llamado Jesucristo Superestrella. ¿Alguien lo ha escuchado acerca de ese musical? De hecho, hace un par de años hicieron unas obras de ese musical aquí en Costa Rica gracias, Dieguito, con un elenco costarricense. En todo el mundo, esta obra ha tenido múltiples producciones desde su estreno en el año 1971. De hecho, hubo un disco que salió en 1970, o sea, antes de que saliera la obra teatral, y este disco vendió más de 7 millones de copias. La primera producción que estuvo en Broadway, en New York, tuvo 720 funciones. Por otro lado, la primera producción que estuvo en Londres se mantuvo en cartelera durante 8 años. Tuvo más de 3.300 funciones y se estima que tuvo una asistencia de aproximadamente 2.5 millones de personas que fueron a ver este musical. Ha sido traducido en más de 20 idiomas y se ha presentado en al menos 40 países. Entonces, por esto se estima que decenas de millones de personas en algún momento han visto o han escuchado el musical Jesucristo Superestrella. Esta cifra a mí me rompe el corazón. Les voy a explicar por qué. En esta producción, en la escena final, Jesucristo es clavado en una cruz mientras suena una música instrumental solemne. El coro que ha estado cantando durante toda la obra empieza a cantar suavemente, acompañando a Jesús en su agonía y en su muerte. La orquesta que ha estado tocando durante todo el musical se va apagando poco a poco hasta un silencio total. Y la última imagen de la obra es Jesús en la cruz, inmóvil y muerto. De ahí se encienden las luces y la obra termina. El público, decenas de millones de personas han ovacionado esta obra por aproximadamente 54 años. La historia que el musical alega raja representar está total y completamente incompleta. Este musical tiene, en conjunto con muchas otras cosas que no vale la pena mencionar aquí, la herejía más grande que se puede decir acerca de Jesucristo y del comienzo del cristianismo. Amigos, porque Jesús no quedó en una cruz muerto e inmóvil. Ahí no terminó la historia de la vida terrenal de Jesús. Jesucristo resucitó al tercer día y Jesús no es un Dios muerto, sino que es un Dios vivo. Y al Dios que adoramos es un Dios vivo y no un Dios muerto. Gloria al Señor, porque ahí no termina la obra, ahí no termina la historia. Lo que ha sucedido durante 54 años es exactamente lo que acabamos de presenciar. Yo no sé ustedes, pero yo tenía el corazón destruido de volver a leer lo que le hicieron a nuestro Salvador, de verlo en una cruz, de escuchar donde lo traspasaron con una lanza, de escuchar que lo metieron en un sepulcro y lo dejaron ahí muerto. Si todo hubiera terminado ahí, no sé qué estamos haciendo aquí. Pero amigos, no caigamos en el mismo error que la obra de Jesucristo Superestrella, sino que aquí aleguemos predicar con la verdad. Y la verdad es que Jesucristo no está muerto. Jesucristo está vivo aún al día de hoy. Y entonces, ahora sí vamos a poder leer lo que sigue. Ahora sí vamos a poder leer el resto de Juan, capítulo 20, y vamos a estudiar del capítulo 1 al capítulo 18. Y estas son puras buenas noticias, así es que leámoslo con eso en mente. Esta es la palabra del Señor. Juan 20, versículos del 1 al 18, dice así:
El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Amigos, la resurrección es el punto clave, es lo más crucial, es la cúspide del cristianismo. De hecho, la resurrección es lo que hace al cristianismo único. Es lo que nos diferencia de cualquier otra religión. Su fundador, el Rey Jesús, resucitó de entre los muertos. Ningún budista ha dicho que Buda resucitó de los muertos. De hecho, cuando éste murió, se dice que no dejó absolutamente nada atrás. Lo mismo aplica para Mahoma. Según la tradición, Mahoma murió el 8 de junio del año 632 después de Cristo, a los 61 años de edad, en donde su tumba en Medina es visitada anualmente por miles de musulmanes devotos. El cristianismo lo hace único, que su rey está vivo, no quedó muerto. Jesús no solo murió, sino que resucitó entre los muertos y hoy está vivo. Y Jesús no puede volver a sufrir la muerte. Vea lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 9, dice así: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. ¿Por qué? Porque la muerte ya no tiene dominio sobre él. O sea que Jesús no solo resucitó entre los muertos, sino que venció a la muerte. Y al vencerla, al tener victoria sobre la muerte no puede tener dominio sobre él, no puede volver a atacarlo, no puede volver a tocarlo. Pero quiero seguir martillando para que haga eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué desdichados, qué salados, qué perdedores seríamos si Cristo no hubiera resucitado. Si la historia hubiera terminado como la doctrina falsa de ese documental falso, de ese musical, perdón. Si la muerte hubiera sido el fin, todo esto, toda nuestra esperanza, todo lo que conocemos de Jesucristo sería en vano. Vea lo que dice 1 Corintios 15, versículo del 12 al 19. Es el apóstol Pablo escribiendo, dice así: ahora bien,
Si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes. No solo la predicación, sino la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no hubiera sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía, ojo, todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que ya murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Por supuesto, porque seguiríamos una mentira, un falso testimonio predicado. Qué desdichados, qué desafortunados, qué desgraciados seríamos aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús si Él no hubiera resucitado. Seguiríamos en nuestros pecados. Los que murieron en Cristo no sabríamos a dónde están. No tendríamos esperanza. Y si la esperanza fuera solo para esta vida, que está llena de dolor, que está llena de angustia, que está llena de problemas, que está llena de muerte, qué desdichados seríamos. Si la resurrección no sucedió, insisto, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué miramos al futuro? ¿A dónde tenemos puesta nuestra esperanza? Dice la versión de la Biblia de las Américas, si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente me encanta que diga, si hemos esperado en Cristo. Porque ahora lo dijo bien Mariana, estamos esperando a Cristo que regrese. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los mortales los más dignos de lástima. Por supuesto. Pobrecillos nosotros si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no resucitó, todo lo que enseñamos sería en vano, todo sería falso. Qué desdichados, qué dignos de lástima. Pero amigos, la verdad es que Jesucristo sí resucitó. Y esta es la última y más grande señal que hace Jesús para cumplir con el propósito que se había puesto Juan, que es el mismo propósito que nos pusimos nosotros con esta serie. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida. ¡Qué maravilla! Jesucristo sí resucitó. Vamos al texto. Quiero primero explicarles quién es María Magdalena, porque en este texto es un personaje muy importante. A María Magdalena es a quien Jesús se le aparece de primero. Ella había sido descrita anteriormente por Lucas como María, a la que la llamaban Magdalena, porque era de Magdala, y de la que habían salido 7 demonios. O sea, María Magdalena había estado cerca de Jesús. Ella y algunas otras mujeres a distancia vieron lo que había sucedido con Jesús cuando Él murió. De hecho, lo leímos ahora al principio en Juan 19:25, que decía que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. O sea, María Magdalena estaba ahí viendo a Jesús crucificado. Y sigue ella a Jesús. Vemos que María también está a donde entierran a Jesús. Vean cómo Lucas nos lo detalla de una mejor manera. Leamos Lucas 23, del versículo 50 al 56. Había un hombre justo, bueno y justo, llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni la conducta de ellos, de los que estaban crucificando a Jesús. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie.
era el día de la preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Ojo, las mujeres, las que acabamos de leer, que habían acompañado a Jesús desde Galilea, estuvieron en la cruz, siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Todo esto se los estoy diciendo para que veamos que María sabía exactamente a dónde dirigirse después de que terminara el día de descanso. ¿Qué significa eso? El día de descanso, las mujeres no podían hacer nada. Por más de que su maestro acabara de morir, venía el día de descanso y por ley judía, ellas no podían hacer ningún trabajo. Por ende, no podían ir a la cruz, no podían seguir rindiéndole honores a quien había muerto. Pero era obvio que apenas terminara el sábado, lo primero que estas mujeres iban a hacer era ir al sepulcro. Entonces llega el primer día de la semana, aún estando oscuro, y va primeramente María Magdalena a la tumba y ve la piedra que tapaba la tumba movida. Seguramente no fue sola. Veamos que en el versículo 2 de Juan 20, ella habla en plural. Dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esto es importante porque el resto de los evangelios sí mencionan el nombre de las otras mujeres que estaban con María Magdalena. Pero Juan por algo solo se enfoca en María Magdalena. Cuentan los historiadores que en ese momento, cuando Jesús muere y está enterrado, era bastante común que se robaran los cuerpos de los muertos de las tumbas. En ese momento se llamaban ladrones de tumbas. Entonces cuando María llega, ve la piedra corrida y seguramente esa fue la conclusión que ella tomó. Dijo, se robaron el cuerpo de Jesús. Y entonces lo que hace es que corre de inmediato a donde estaban Pedro y Juan. Juan es, recuerden, a quien el Juan se refiere, el evangelio de Juan se refiere a él mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella ni siquiera fue a la tumba, ella vio de largo la tumba, la piedra estaba movida y sale corriendo. Pedro y Juan entonces salen corriendo hacia la tumba también para comprobar qué era lo que María estaba diciendo. Juan le gana a Pedro. Yo no sé si ustedes han visto memes acerca de esto, pero son buenísimos. Pero estudié por qué se dice que Juan llegó antes que Pedro y realmente era por un tema de edad. Juan era más joven que Pedro. Al final, los grandes eruditos concluyen eso y que simplemente por eso es que él se puso ahí. Pero yo me inclino más por los memes que Juan estaba rajando que le había ganado a Pedro. Juan llega a la tumba de primero y Juan no entra. En eso llega Pedro y obviamente Pedro, el rebelde, no le importa nada y entra directamente a la tumba. Y efectivamente la tumba estaba vacía, tal cual como lo había dicho María Magdalena. Solo encuentra las vendas y el sudario. Y a mí me parece increíble que Juan nos diga que no estaban juntas, sino que el sudario estaba enrollado en un lugar aparte. Yo no sé si ustedes se lo imaginan, pero yo me lo imagino como todo bien acomodadito. Ahora en el After Office estábamos hablando acerca de cuando uno duerme con sábanas limpias, que es como delicioso. Y como que yo me imaginé que antes de que uno ponga las sábanas en la cama, en mi caso usualmente las tenemos en un closet y uno ve como las sábanas así bien dobladitas y bien rectitas y todo. Yo me imagino que cuando Pedro entra a la tumba y dice que eso está enrollado, me lo imagino así como perfectamente puesto en donde había estado el cuerpo de Jesús. Luego entonces ahora sí entra Juan y comprueba lo mismo. Y dice que los discípulos regresaron a su casa. Seguramente María, ¿verdad? Acuérdense, María llega, ve la tumba, sale corriendo, trae a Pedro y a Juan. Seguramente María vuelve con Pedro y Juan, porque el evangelio nos sigue diciendo que María vuelve a estar en la tumba. Y lo que hace María es llorar por la muerte de su Salvador. Se fija por primera vez adentro de la tumba, como dice el versículo 11, y no ve
a Jesús muerto. La historia que encontramos en el capítulo 20 de Juan, que les acabo de narrar, está muy clara y nos muestra la comprobación por parte de 3 personas en este momento, el hecho de que la tumba realmente estaba vacía. El hecho de que la tumba esté realmente vacía es el tema principal de los 11 versículos del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Pero, curiosamente, de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos nos describen primeramente la tumba vacía. Hacen énfasis en que la tumba estaba vacía, que dentro de la tumba no había un cuerpo. Entonces, para esta enseñanza, yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Cómo llegó la tumba a estar vacía? Ya sabemos que es un hecho que está vacía. Pero la pregunta que quiero que nos hagamos, que está ahí arriba, es ¿cómo llegó la tumba a estar vacía? Dejémosla ahí, ¿no? Desde el inicio de esta serie les dije que nada de esto que estamos estudiando, que nada de lo que escribió el apóstol Juan, que nada de lo que encontramos en la Biblia es ficción. Y esto lo he repetido varias veces en todas mis enseñanzas. Por cierto, ya terminé de ver la serie de Chespirito. Malísima. Ya no la recomiendo. Al principio buenísima, después hizo un giro ahí, se puso súper novelesco. Pero en el primer sermón puse el ejemplo de Chespirito. Para los que no estuvieron aquí, dicen que ese comentario tan random. En el primer sermón di el ejemplo de Chespirito, porque Chespirito era un hombre que de su mente sacó un montón de personajes. Y dije que eso era totalmente contrario a lo que hace el apóstol Juan. Juan no lo está sacando de su mente. Esto que leemos aquí es realidad, no es ficción, no es algo inventado por un hombre llamado Juan y no se parece en nada a los personajes ficticios de Chespirito. Entonces, al no ser ficción, deben haber entonces evidencias y pruebas reales. Me encanta la palabra en inglés que es facts. Julio diría factos. Pero tienen que haber evidencias y pruebas reales de cómo llegó a estar la tumba vacía, porque no es ficción. Tiene que haber una explicación. Entonces quiero que hoy estudiemos 4 posibilidades del por qué o de cómo llegó la tumba a estar vacía. Y estas 4 posibilidades son posibilidades que se han conocido a lo largo de los años. Es más, han sido defendidas por personas que dicen que esta fue la razón por la cual la tumba llegó a estar vacía y que tratan de explicarlo a través de estas posibilidades. Entonces hoy vamos a ver 4 y quiero que veamos la posibilidad número 1. La posibilidad número 1 es que la tumba está vacía porque hubo un robo. Para entender este contexto, para entender el contexto de esta posibilidad, quiero que vayamos a Mateo 27, versículos 62 al 66, que dice así. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Paréntesis. Al día siguiente, después del día de la preparación. O sea, esto está sucediendo en sábado. Esto parece nada más lo hago para que vean la hipocresía gigantesca de los maestros de esa época. Entonces, al día siguiente, después del día de la preparación, o sea, después de que ya Jesús había sido crucificado, bajado de la cruz y metido dentro de un sepulcro, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron a Pilato, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. ¿Cuál era el primero? Que él era el Hijo de Dios. Llévense un guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra. Ojo, aquí está la explicación de la piedra y quiénes la pusieron. Y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. De acuerdo a los aspectos históricos militares, esta guardia que manda Pilato
se refería a una unidad compuesta por 16 hombres. O sea, una guardia romana estaba compuesta por 16 hombres que estaban entrenados cada uno para proteger 6 metros cuadrados alrededor del objetivo que estaban protegiendo. ¿Ustedes creen que aquí haya 6 metros cuadrados? Más o menos, ¿verdad? Bueno, menos o más, mucho más, pero 6 metros cuadrados no es 3 metros por 3 metros. Bueno, no importa. Yo iba a decir que se imaginaran que yo estaba protegiendo aquí, pero entonces todavía más rajado, porque digamos que yo protejo de esa silla a esa silla. O sea, qué fácil. Y tengo a 16 maes a la par mía que están protegiendo el resto de la circunferencia, por llamarle así, de la entrada de la tumba. O sea, no estaba tan difícil. 16 hombres. Ahora bien, ojo esto, si alguno de esos 16 hombres fallaba en su cuidado, era ejecutado inmediatamente. No solo él, sino el resto de los 15 maes. O sea, si alguno de ellos fallaba, mataban a los 16. Hay una comprobación de esto no solo en los registros históricos, sino en hechos. En algún momento hay una guardia que falla y los matan. No solo eso, sino que era prohibido sentarse o recostarse a algo. O sea, no solo estaban cuidando 6 metros cuadrados, sino que seguramente tenían que estar inmóviles. No sé cómo imitarlo. No podían dormirse, no podían recostarse, no podían sentarse. Y la muerte que sufrirían sería primero torturados y después quemados con todo y su ropa. Y esta guardia sabía perfectamente que estas eran las reglas. Pero veamos lo que sucede después de que la tumba queda vacía. Leamos Mateo 28, del 11 al 15, que dice así. Mientras las mujeres iban de camino, aquí lo que se refiere es que las mujeres ya venían de regreso de la tumba. Algunos de los guardias entraron en la ciudad, seguramente los valientes, e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido, o sea, que la tumba estaba vacía. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, qué raro, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros respondemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Amigos, esta posibilidad de la razón por que la tumba quedó vacía se desarrolló gracias a un fraude, a una mentira. Y por ende no tiene ninguna lógica. Pensé en cómo es, por una corrupción. Es muy fácil desmentir esta posibilidad. Así no fue como la tumba quedó vacía. Y voy a desmentirla en este momento, comenzando por el hecho de que básicamente era imposible, sabiendo las consecuencias de sus actos, que los 16 hombres se durmieran al mismo tiempo. Solo aceptaron esto por plata. Y muy probablemente lo que dicen ahí, cuando el gobernador pregunte qué era lo que iban a darle, más plata. Todo el mundo se quedaba callado. Nada había pasado. Sigamos con la idea de que los hombres se quedaron dormidos y que los discípulos robaron el cuerpo. Pero entonces preguntémonos, ¿qué motivo habrían tenido los discípulos para robarse el cuerpo? Ya las mujeres iban a ir a no sé si untarlo, está bien dicho, de especies aromáticas, a cubrirlo, a darle sus rituales. ¿Qué motivo tendrían los discípulos de robar su cuerpo? Es más, ellos ni siquiera estaban en condiciones de robar un cuerpo, mucho menos de hacerlo y dejar dobladito toda la ropa que había tenido Jesús cuando se había muerto. Ellos no estaban en condiciones de esto, ellos estaban sufriendo porque su Salvador había muerto. Además, no vemos
a los discípulos en el resto de la historia de la Biblia con habilidades para confeccionar un robo tan magistral. Esperemos hasta que los 16 guardas se duerman y después usted entra, usted le quita el sudario, usted le quita la venda de la jupa, lo alzamos, nos lo llevamos y la piedra, ¿cómo la movemos? ¿O qué hay que hacer? Imagínense. Totalmente ilógico. Por último, de acuerdo a la ley romana, el cuerpo de un criminal, recuerden que Jesús murió como un criminal, pertenecía al Estado. Por eso es que José de Arimatea pide permiso para enterrar el cuerpo. O sea, robar el cuerpo iba a ser una ofensa todavía más seria contra el Estado. Y extrañamente, en lo que sigue en el resto de la Biblia, nunca vemos a los discípulos multados o perseguidos porque habían robado el cuerpo de Cristo. Es más, si este robo fuera verdad, alguno de los discípulos en algún momento hubiera hablado. Seguramente lo hubieran torturado, le hubieran dado plata o lo que sea, hubiera dicho, sí, no lo robamos. Y ahí se acaba todo. Seríamos los más desdichados si Jesús no hubiera resucitado. Entonces, amigos, esta definitivamente no fue la manera en que la tumba quedó vacía. Vamos a la posibilidad número 2. La tumba está vacía porque Jesús no murió, sino que se desmayó. Según esta segunda posibilidad, Jesús no murió en una cruz, sino que se desmayó por estar completamente exhausto de tratar de respirar. Lo bajaron entonces de la cruz y el frío de la tumba lo hizo revivir y así salir de esta 3 días después. Los discípulos entonces concluyen erróneamente que había resucitado. Quiero hacer un paréntesis. Yo no me estoy inventando esto. Son posibilidades reales que la gente utiliza en debates contra el cristianismo de que Jesús no resucitó. Yo no me estoy inventando estas posibilidades, las estudié y son posibilidades reales que la gente usa. Dicen que Jesús no fue que se murió, sino que se desmayó. Les voy a contar algo. En esos días de la Biblia, la crucifixión era muy común. De hecho, la historia nos cuenta que en un solo día fueron crucificados 6,000 hombres. Lo que significa que los soldados romanos eran expertos en el tema de la crucifixión. Oigan esto, la muerte por crucifixión era una muerte lenta que sucedía por asfixia. La víctima estaba clavada de manos y de pies y tenía que empujarse para arriba para poder respirar y luego bajarse para soltar el aire. Amarrado de pies y manos. Eventualmente la persona se cansaba demasiado y le era imposible subir para respirar. Y entonces comenzaba a morir asfixiado lentamente. Si duraba mucho la persona crucificada con fuerza para hacer este acto de subir, respirar y luego volver a caer, los soldados llegaban y les quebraban las piernas. Entonces, con todavía menos fuerza, podían subir y respirar y morían asfixiados. Y así murió Jesucristo. Por usted, por mí. ¿Cómo puede ser posible? Así sufrió Él lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, el justo por los injustos. Amigos, si alguien no merecía esta muerte lenta, era Jesús. Pero Él cumplió la obra que le había sido encomendada. Vean lo que dice Mateo 27, del 50 al 54. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo
de Dios. Una vez más, insisto, el centurión y los romanos que estaban ahí eran expertos en el tema. Ellos sabían exactamente lo que sucedía cuando alguien moría. Y lo que sucedió cuando Jesús murió no solo fue lo que exactamente sucedía cuando alguien moría, sino que mucho más. Terremotos, muertos saliendo de sepulcros, el velo que estaba cubriendo el lugar santísimo partido a la mitad. Es imposible que lo que Jesús sufriera fuera un desmayo. No solo por todo lo que acabamos de ver, sino porque es imposible. Por ende, es muy fácil desmentir esta posibilidad. Es imposible que Jesús no estuviera muerto con la herida que le hacen al costado, con una lanza de la cual sale sangre y agua. ¿Saben por qué sale sangre y agua? No solo esta herida es totalmente mortal, sino que la razón por la cual salen sangre y agua es porque debido a la agonía tan fuerte que había estado sufriendo Jesús, su estómago se había hinchado de tal manera que lo que salía de ahí era fluido acuoso de su estómago combinado con sangre. Es imposible que Jesús no se hubiera muerto en esa cruz. Por último, si fuera que Jesús se hubiera despertado dentro de la tumba, estaría totalmente exhausto, débil, herido y sin alimento ni bebida por los últimos 3 días. ¿Cómo va a volver tranquilo donde María? No nos da un toque. ¿Cómo va a mover la piedra, salir y decir, voy a esperar a que María venga para aparecérmele? Y en eso aparecerse a María como si nada. Amigos, definitivamente esta no fue la manera en que la tumba quedó vacía. Es un hecho que Jesús murió crucificado, que lo bajaron de la cruz muerto y que lo enterraron muerto. Es un hecho. Posibilidad número 3. La tumba está vacía porque los discípulos alucinaron. Esto se pone cada vez más estúpido. La tumba está vacía porque los discípulos alucinaron. Ojo esto, las alucinaciones a menudo ocurren cuando alguien desea algo tanto que eventualmente llega a creer que realmente está sucediendo. Psiquiátricamente las alucinaciones tienden a estar restringidas a un lugar y a un tiempo específico. De acuerdo a esta tercera posibilidad de cómo la tumba quedó vacía, los discípulos y todos los demás que vieron a Jesús estaban alucinando. Todo estaba en sus mentes y lo que hicieron fue imaginarse que Jesús estaba vivo. Vean lo que dice un profesor, un gran erudito, que se llama F.F. Bruce, o así le ponen en sus libros, porque es de hace muchos años. Y él escribe lo siguiente: para los discípulos mismos y para todos los demás judíos de esa época, resurrección significaba resurrección corporal. Esto es diferente de una simple reanimación, que fue lo que sucedió con Lázaro. Eventualmente Lázaro iba a volver a morir. Jesús, después de su resurrección, no era un cadáver revivido, tenía un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual ya no estaba sujeto a las leyes de la naturaleza. Jesús podía aparecer de repente ante los discípulos y luego desaparecer con la misma rapidez. Pero Jesús no era un espíritu desencarnado. No solo lo negó expresamente, sino que también señaló las cicatrices de la crucifixión. Estas aseguran a los discípulos su identidad y al tocar el cuerpo quedarían convencidos de su realidad. Leamos lo que sigue después de en Juan 20 para ver de qué está hablando F.F. Bruce. Juan 20, 24 al 29 dice así. No, Juan 20, 24, 29, ¿no te lo di? Ok, voy a leerlo yo. O si quieres buscarlo mientras yo lo leo. Tomás, al que apodaran Gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Qué rápida, ¿no? Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen.
Ahora sí, dice Lucas 24:39 en esta misma escena. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. O sea, Jesús confirma su identidad como dice F.F. Bruce. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. O sea, confirma su realidad. Amigos, es médicamente improbable que dos personas tengan la misma alucinación al mismo tiempo. Pero entonces María alucina primeramente, después 10 hombres y después 11 porque son los mismos 10 y Tomás. Y no solo esto, sino que en un momento y después una semana después vuelven a alucinar. Eso es totalmente falso. María misma lo primero que hace es tocar a Jesús. Le abraza los pies muy probablemente. Esto no se puede hacer con algo imaginario. Y luego Tomás toca a Jesús. Esto no se puede hacer con algo imaginario. Y si los discípulos se hubieran imaginado a Jesús, entonces ¿a dónde están los huesos de Jesús? ¿A dónde está la tumba de Jesús? No hay registros de huesos ni de una tumba donde se encontrara Jesús en todos los libros de la historia. Entonces esta tampoco fue la forma en que la tumba quedó vacía, porque Jesús tenía carne, tenía huesos, era un cuerpo espiritual glorificado, sin imperfecciones, pero era vivo y era totalmente real. Y la posibilidad número 4 y la última. La tumba está vacía porque sucedió un milagro. Amigos, hemos tenido la dicha y la bendición de estudiar durante las últimas 9 semanas cómo Jesús comprobó a través de señales registradas en el Evangelio de Juan que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios, que Él era el Cristo, que Él era la luz del mundo. Y a pesar de que esto ha sido tan solo una pincelada de lo mucho que podemos aprender de estos milagros, cada señal ha superado a la otra. Aunque todas las señales mostraban la gloria de Dios, estas señales fueron de manera progresiva y todas apuntaban a esta última. Les recuerdo, comenzamos viendo cómo Jesús cambió el agua al vino, luego cómo sanó de una enfermedad a un niño, luego cómo puso a caminar a un paralítico, luego cómo multiplicó el alimento y le dio de comer aproximadamente a 15,000 personas, luego cómo caminó por el agua, luego cómo le dio vista a un ciego de nacimiento, y por último, cómo levantó a una persona que tenía días de muerto. Lo que esto nos muestra es que Él controla el tiempo, que Él está sobre las leyes naturales, que Él está sobre toda enfermedad, que Él está sobre toda tempestad, que Él controla la naturaleza y que Él es el dueño de la vida. Que todo fue creado por medio de Él y que es para Él. Por ende, la única posibilidad del por qué la tumba está vacía es porque esto es un testimonio de que Jesús está por sobre todo, incluida la muerte porque Él resucitó. La muerte no tiene dominio sobre Él. La tumba está vacía porque el poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos como muestra de ese poder y lo hizo a través de un milagro, a través de una señal total y completamente visible. Y Dios entonces lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre en ese momento, hoy y para siempre. Amigos, eso deja de ser una posibilidad y se convierte en el hecho del por qué la tumba está vacía. La tumba está vacía porque nuestro Dios es más poderoso que cualquier cosa, incluida la muerte. Pero aún así, ya que hemos hecho lo otro con las otras posibilidades, analicemos la posibilidad de por qué, o el hecho de por qué la tumba está vacía con pruebas reales. Y ojo a este dato que no se resalta muy a menudo. Quienes nos cuentan la historia de que la tumba está vacía primeramente son los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 escriben que las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. En esos días,
en esos días, según la ley judía, un testigo femenino de un hecho era como nada, no era aceptado. Si esa historia fuera inventada por los evangelistas o bien por cualquier otro escritor judío, no habrían inventado que fue una mujer la primera que vio a Jesús, porque su testimonio no hubiera valido. Si hubiera sido inventada, mejor hubiera dicho, madre, se le apareció a Pilato de primero y le reclamó, o se le apareció a Pedro porque lo había negado. Habrían preferido inventarlo de otra manera para darle más peso a su testimonio. Pero así fue como ocurrió en la realidad. Esto no es ficción. Y así los evangelistas dijeron, se le apareció primero a las mujeres y eso es lo que va a quedar escrito. Esta es la verdad. En honor a la verdad, esto es lo que queda. Otra prueba real es que de ahí en adelante hay más testigos directos oculares. Según los evangelistas, Jesús se encuentra primero con primero con las mujeres, obviamente, después con Pedro, luego con 2 discípulos que se dirigían hacia un pueblo que se llamaba Emaús. Luego los 10 discípulos sin Tomás, como vimos ahora. Luego los 11 discípulos, incluidos Tomás. Luego se le aparece a 7 discípulos en la playa y luego a 11 en un monte. Pero esos no fueron todos. Vean lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 8, que dice así. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Pablo hablando del momento en el que él estaba escribiendo, aunque algunos han muerto. O sea, eso quiere decir que Pablo se había topado también con algunos de estas personas que no eran los discípulos, que no era Pedro, que se habían topado con Jesús. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Por eso se le llamaba el apóstol Pablo, porque Jesús se le apareció resucitado. Todos estos hombres que vemos aquí vieron a Jesús resucitado. Por eso es que esto es un hecho. Hubo testigos oculares. Cuando estuve pensando en esto, de testigos, de hechos, de desmentir, de repente me sentí como un abogado y me imaginé como una corte, ¿verdad? Tal vez, no sé si lo logré, pero yo estaba tratando de desmentir las posibilidades que cuentan los que quieren rechazar la resurrección de por qué la tumba estaba vacía. Y entonces, no sé, como que me imaginé, no sé, ustedes han visto películas de abogados, que hay 2 abogados, que hay un estrado, que se suben los testigos a testificar, a hablar, y que hay un abogado que dice que no. Y entonces cuando pensé en esto, pensé en el abogado que estaría en contra de la resurrección, que muy probablemente fue el que trajo las primeras 3 posibilidades. Y entonces me lo imaginé diciendo, pero toda esa gente que usted está diciendo, las mujeres, esos pescadores que en algún momento se hicieron discípulos, los demás 500 hombres, esos buenos para nada, no tienen estudios, no tienen inteligencia, se van a creer lo que sea. Y que en eso se levanta el abogado que defiende la resurrección, bien vestido, con una buena corbata, un buen saco, y dice, llamo al estrado a testificar de la resurrección al apóstol Pablo. Se sube Pablo al estrado y dice el abogado que estaba en contra, el que está en contra de la resurrección, ¿y este quién es? Y Pablo le responde con las palabras que escribió en Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 11, que dice así, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. No me suelte, Mo.
Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, dice Pablo, ahora lo considero pérdida por la causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Ese es Pablo. Y amigos, yo quiero que esas palabras sean mías. Yo así, perdiéndolo todo por el incomparable valor de conocer a Cristo, yo quiero también entonces alcanzar la resurrección de los muertos. Y yo no sé si usted quiere lo mismo. Yo quiero experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Yo quiero participar en sus sufrimientos. Yo quiero llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Porque así yo, Andrés Patiño Quintana, quiero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Yo quiero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Yo la quiero. Y yo le estoy diciendo a usted que la manera de alcanzarlo es a través de Jesucristo. Que todo lo demás pierda valor. Y que Jesucristo sea todo lo que necesitamos. Y yo quiero estar total y completamente seguro y sin dudas de que mi Salvador murió en una cruz, sufrió, se levantó varias veces para recibir aire y cayó hasta que ya no pudo más, pero que no quedó muerto. Quiero estar totalmente seguro que Él resucitó al tercer día. Quiero estar totalmente seguro que mis pecados fueron totalmente perdonados por esa obra perfecta. Quiero estar totalmente seguro que yo no tengo una deuda con el Padre porque toda la pagó Jesucristo con su sangre. Yo quiero resucitar. ¿Usted no quiere resucitar? Yo le voy a decir algo. Puede ser que usted nunca necesite que su agua sea transformada en vino. Yo no sé si usted algún día va a tener un hijo que necesita que sea sanado. Yo no sé si usted en algún momento va a caminar sobre el agua. Yo no sé si usted va a estar en una barca, eso es lo que quería decir, y va a necesitar que alguien llegue a salvarlo caminando sobre el agua. Pero yo le voy a decir algo, usted se va a morir. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Y así como estoy seguro de que usted se va a morir, yo quiero decirle que estoy seguro de que si usted pone su fe en Jesucristo, usted va a resucitar. Podría cerrar este sermón con muchas aplicaciones, pero quiero cerrar con una sola. La resurrección de Jesús asegura que el pago con su sangre cancela la deuda completa que teníamos con Dios por causa de nuestro pecado. Vean lo que dice 1 Pedro 1, 18 al 21. Casi me muero de 21, como bien saben. ¿Se imagina que me muere y resucite hoy? ¿Qué? Eso sí es que sería un buen testimonio. Como bien sabe, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amigos, la resurrección es la culminación del plan perfecto de salvación. Nuestros pecados son perdonados por fe. Y sabiendo esto, sabemos entonces que Jesucristo volverá por nosotros o nos llamará a su presencia a aquellos que le pertenecemos. Y nosotros también resucitaremos. Nuestra muerte, amigos, está asegurada. Todos nosotros vamos a morir, pero aquellos que morimos en Cristo resucitaremos con Él, ya que Él fue la primicia. Cierro con 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23, que dice: lo cierto
lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán, el primer hombre, todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Y que esto nos dé esperanza. Cristo las primicias, después, cuando Él venga, todos los que le pertenecen. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza y es nuestro ánimo. Jesús está vivo.